si u es igual a x a la y, demuestre que x entre y por la derivada parcial de u con respecto de x más 1 entre el logaritmo de x por la derivada de u con respecto de y es igual a 2u. Vamos a demostrarlo. Al demostrarlo, necesitamos tener en cuenta que, ok, tenemos una función que se llama u igual a x a la y. Al hacer esto, necesitamos sacar la derivada de u con respecto de x. Eso quiere decir que tengo una función x a la y. Voy a derivar con respecto de x. O sea que toda mi función de u la voy a derivar con respecto de x porque es derivada de x. Entonces aplico derivada en ambos lados de la igualdad. Me va a quedar que la derivada de u con respecto de x es de todo lo que no sea x, porque es la derivada de u con respecto de x va a ser una constante. Entonces en este caso yo tengo x a la y. Y es una constante, y puede valer 2, 3, 4. Por ejemplo, si mi derivada fuera, si y fuera 2, la derivada sería 2x. Si y vale 3, la derivada sería 3x cuadrado. Si al número delante y el exponente elevado a un número menos 1. En este caso, como es con respecto de x, la y es una constante. Entonces, yo estoy derivando x. Entonces, lo que se debería derivar con respecto de x es bajar lo que vale el valor de y x es restarle el valor de y menos 1. Esa sería la derivada de u con respecto de x. Ahora ya tenemos esta parte. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar la derivada parcial de u con respecto de y? Vamos a derivar ahora con respecto de y. Entonces aquí ya es al revés. Todo lo que no tenga y va a ser una constante con respecto de mi función u. Entonces x va a ser una constante. Lo que voy a derivar es y. Entonces yo tengo una función exponencial, porque yo en este caso yo estoy derivando el exponente, no la x, porque x es una constante. Estoy derivando con respecto de y. Entonces necesito saber la fórmula. Por ejemplo, si yo tengo una función donde f de x es igual a, donde a puede ser cualquier número constante, una constante, elevada a una función ax, la derivada sería ax logaritmo de a. En este caso, vamos a derivar, en este caso, ambos lados de esta igualdad con respecto de y. Entonces, la derivada de u con respecto de y va a ser igual a, es muy parecido a la función exponencial, cuando la derivas y la integras es lo mismo. La derivada, si yo tengo una función, de f de x, si yo tengo una función f de x igual a a la x, la derivada sería a la x, porque cuando la derivas y la integras es lo mismo. Aquí es muy parecido, nomás que en vez de la va a ser una constante a. Entonces, la derivada de a, la derivada de una constante x, porque estoy derivando con respecto de y, porque x va a ser constante, va a ser x a la y, el logaritmo natural, en este caso de la constante, que en este caso es a. Entonces, aquí ya tenemos de u, de y, derivada de parcial de u con respecto de y, ya tenemos la derivada de u con respecto de x, estas dos, si se fijan, esta y esta. Entonces ya podemos sustituir en nuestra ecuación original de la ecuación diferencial. Entonces nos va a quedar x entre y por la derivada de u con respecto de x. ¿Y cuánto vale la derivada de u con respecto de x? Ah, pues vale y, x a la y menos 1, que va a ser y x a la y menos 1, más 1 entre el logaritmo de x por la derivada de u con respecto de y, que en este caso va a ser xy. X a la y, logaritmo de x, es igual a 2 a la x. Entonces vamos a
ya después de sustituir los valores, vamos a multiplicar este factor por este factor y este factor por este factor. Vamos a simplificar la ecuación para comprobarlo. Entonces tengo x entre y por y a la xy menos 1. Si se fijan, todo está multiplicando en este factor y esta y con esta y se cancelan. Igual en este factor. Tengo logaritmo 1 entre logaritmo de x por x a la y, logaritmo de y. Si se fijan, este con este cancelan, igual como y con y cancelan. En este caso ya quedaría entonces que quedaría x por xy a la menos 1 más x a la y por 2u. Y si se fijan, vamos a simplificar más. Si nos podemos fijar cuenta, tengo x que está elevado a la 1. Si podemos dar cuenta, está el exponente 1. Y podemos ver que potencias de la misma base se pueden sumar los exponentes. Es una propiedad de, por ejemplo, si multiplicas x por x es x cuadrada porque es 1 más 1. Potencias de la misma base se suman los exponentes, entonces voy a sumar 1 más y menos 1 y va a ser la misma base de x. Voy a tener la misma base de x a la 1 más y menos 1 y más xy, que era lo que había quedado de cancelar este con este y nomás me queda x a la y. Entonces vamos a desarrollar, vamos a simplificar esta parte. 1 más y menos 1 los podemos cancelar, 1 menos 1 es 0 y me queda x a la y. Como podemos ver aquí, x a la y más x a la y es igual a 2u. Y nomás se sumó términos semejantes, como una patata más dos patatas, una patata más una patata, dos patatas. En este caso es x a la y más x a la y es 2. 2x a la y es igual a 2u. Y como dijimos que x a la y fuera u desde el principio, ya tenemos de resultado la igualdad. Entonces ya está listo. Esta es la solución. Ya lo demostramos.